Listo, listo chicos, buenas noches nuevamente. Buenas noches, Tuto. Buenas noches para todos. Estaba mirando en la sección de... Ay, se me olvidó. En el foro, perdón. Foro de dudas. Y sí, hay veces que ponen la duda, pero que piensan algo y escriben otra cosa. Para poner la duda uno debe ser bastante específico. Eh, Me explico. No sé si muchos de ustedes han entrado a grupos de dudas en internet. Por ejemplo, cuando yo hice mis pinitos en desarrollo de software, eh, uno decía la duda, pero decía qué había hecho y por qué no la había, qué era lo que había hecho y que lo ayudaran porque era que no le salía lo que pretendía hacer. En las dudas, en los foros de dudas es lo mismo. Es, eh, tengo una duda sobre algo, pero yo, por ejemplo, que quiero entrar a la sesión de, qué sé yo, la sesión de videos, o sea, donde sesiones en línea, pero no encuentro donde me he pasado por tal parte, pero no la encuentro. Entonces, mira, eso está por allá en la parte de abajo, en la parte baja de la página. Cosas así. Traté de bajar la evidencia la evidencia A1 EB2, pero la plataforma no sé qué pasa, de eso se trata. Pues yo, sí, pero no, a no poner, por ejemplo, estoy haciendo y no me da, estoy haciendo, pero no dice qué, y no me da la gráfica, para saber uno qué está haciendo y a qué gráfica se refiere. Entonces, hay que ser bastante específicos cuando planteemos la pregunta. ¿Por qué? Porque es como difícil, tanto para mí como para los compañeros que lean la duda, pues poder resolver esa clase de dudas. ¿Oyeron? Como manera de información, que las dudas son con base en algo que uno trata, pero que no puede, pero dice que fueron los pasos que realizó. ¿Para qué? Pues no es decir, mira, ese paso que hiciste no está bien hecho, métete por aquí o a cualquier otra cosa. ¿Vale? Un momentico. Aló, aló. Ana, estoy en clase, Ana, ¿oíste? Un momentico. Bueno, ma, disculpe. Bueno, con respecto al trabajo, al archivo que yo dije que había que modificar, no lo he subido porque todavía no hemos llegado hasta allá. Yo creo que la clase de hoy podemos llegar hasta allá y entonces ya la próxima semana tendrán su archivo para que lo empiecen a trabajar. Todo es paulatinamente. Entonces, no siendo más, voy a compartir para iniciar nuestra sesión de hoy. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, señor. Ok. Habíamos hablado sobre la termodinámica, las propiedades de la termodinámica, hicimos nuestro resumen, ¿cierto? Después de los ciclos termodinámicos, que son es simplemente el objetivo es producir trabajo a partir de dos fuentes de calor de distinta temperatura. Y miramos dos ejemplos, que es el motor de combustión y el refrigerador, los cuales se contraponen. ¿Me explico? El primero, el motor de combustión, transforma el calor en trabajo. El motor, pues, ya todo, mucho, pues, eh, la explosión que se genera dentro del motor empieza a mover el cigüeñal mueve las llantas, mueve unos ejes, los ejes mueven la llanta y ahí se forma el movimiento y es lo que nosotros tenemos utilizándolo en los diferentes equipos que tenemos. Muchas veces lo cogemos para movilidad y en la otra puede ser para generación de energía. Y el refrigerador que hace el ciclo contrario, lo que hace es que convierte el trabajo, o sea, tomamos la energía eléctrica, la aplicamos a un compresor mediante que no es otra cosa que es un motor donde también se mueve un eje
comprime el gas y con eso se genera calor. Ya entonces, mirando los ciclos termodinámicos, aquí tenemos nuestro motor de combustión y tenemos nuestro sistema de refrigeración. Entonces, los ciclos termodinámicos se pueden clasificar en ciclos de potencia y ciclos de refrigeración. Ya por la mano, ya sabemos cuáles son los de potencia, que es este de aquí. Entonces, el de potencia produce una cantidad neta de trabajo. Y en el segundo, en el de refrigeración, un fluido de trabajo permanece siempre como un gas. Los dispositivos que se utilizan para los ciclos de potencia son máquinas térmicas y los dispositivos usados para ciclos de refrigeración son refrigeradores, aire acondicionado y bombas térmicas. Otra clasificación puede ser ciclos de gas o ciclos de vapor. Eso se utiliza más en calderas y todo eso, según la fase en la que se encuentra el fluido de trabajo. Y además, los ciclos termodinámicos se pueden clasificar en ciclos cerrados y ciclos abiertos. En los cerrados, el fluido de trabajo se recircula, retornando al estado inicial cuando se culmina el ciclo. Eso es el caso de los refrigeradores o los aire acondicionados, donde en cierta parte el gas se convierte en líquido, después mediante el proceso otra vez vuelve a gas y eso sigue ahí si nada extraordinario ocurre. Entonces, y en los ciclos abiertos el fluido de trabajo se renueva al final de cada ciclo, no se recircula. Entonces, ya después que vemos la termodinámica, miramos ahora algo que en lo que nos compete, y es muchas veces lo que miramos lo que es la eficiencia energética, y son las energías no renovables. Entonces, cuando se habla de fuentes de energía no renovables, se hace referencia a los recursos energéticos que se encuentran en la naturaleza de manera limitada y no se pueden renovar, es decir, que en algún momento dejarán de estar disponibles para su extracción y uso. Los principales energéticos no renovables son el petróleo y sus derivados, el gas natural, el carbón y, algo me han preguntado, la energía nuclear. Entonces, el petróleo, el gas natural y el carbón se denominan combustibles fósiles debido a que se encuentran en la naturaleza gracias a los procesos de descomposición de la materia orgánica ocurridos hace muchísimos años. Entonces, actualmente se presenta reemplazar paulatinamente este tipo de energéticos porque su uso genera gases de efecto invernadero, que los estamos viendo, aumenta la temperatura global, los cuales pues aumentan la temperatura del planeta, producen gases contaminantes que afectan la salud de los ecosistemas y de la sociedad en general. Pues nosotros lo vimos acá en la costa con las olas de calor, muchas veces a principios de año lo vivimos con las lluvias inusuales. Y la gente dice que las lluvias inusuales, sí, listo, llovió y se inundaron ciertas partes, pero resulta que esas lluvias inusuales ya se están viendo las consecuencias, y es que para esa época de no lluvia o cuando ocurrió la lluvia, los frutos del mango o el árbol de mango estaba florecido. Y cuando empezaron las lluvias ¿qué hacen? Le tumban las flores. Y en la actualidad por acá hay cierta escasez de mangos debido a esa clase de lluvia, a esas lluvias que son inusuales, no debieron pasar, y eso nosotros ya lo estamos viviendo. Parece que la gente no le presta atención porque dice, no, sí, llovió cuando no debía, pero fíjense el impacto que eso da más adelante. Entonces, la energía nuclear a nivel mundial es utilizada para la generación de electricidad en grandes centrales, ya que no emite gases de efecto invernadero. Sin embargo, los residuos que genera son radioactivos y altamente contaminantes. Pues ya sabemos que han existido accidentes, como la más nombrada la más reciente fue Fukushima, debido al terremoto en Japón, ¿cierto?
Y una de las más antiguas fue Chernobyl, en lo que es Ucrania ahora, antigua Unión Soviética. Entonces, en Colombia no existen centrales de generación nuclear, pero en las grandes potencias, en países como Brasil y Argentina, existe este tipo de tecnología. En Latinoamérica sí tenemos eso, sino que a menor escala. Pues de hecho, la generación de el estudio de, del- de la energía nuclear conlleva a muchos avances a las naciones que lo hacen, porque no solamente es pues el enriquecimiento de uranio, sino que en todo ese proceso también se puede utilizar para lo que es la medicina. Entonces, dentro de las no renovables, miramos que como es la industria del petróleo. Entonces, el petróleo pertenece a lo que es los hidrocarburos, o lo que le dicen vulgarmente el oro negro, debido al color y la importancia en todos los sectores de nuestra sociedad. Yo soy de los que digo que sí, tenemos que ir disminuyendo la, la dependencia del petróleo, pero en la actualidad yo creo que llegaremos a por ahí a menos que se dice que por ahí en 30 40 años los buques ya van a dejar de utilizar petróleo para utilizar el torio, que es la energía nuclear no contaminante. Pues ya lo habíamos hablado en una clase, y el torio, pues los que más avanzaron en eso están más avanzados en eso, son los chinos, y ya están tratando de implementarlo en los buques. Entonces eso es un buen, pero mientras tanto la dependencia de los de las hidrocarburos es muchísima en la humanidad. Entonces el petróleo, por ejemplo, ha sido uno de los protagonistas fundamentales del siglo XIX en el desarrollo de los procesos industriales, el transporte y la generación de electricidad. Además, sus derivados tienen una gran cantidad de aplicaciones y sirven de insumo para muchos productos que usamos a diario. La idea es que no se queme el petróleo, pero sí se puede utilizar los subproductos. Infraestructura. De acuerdo con la ANH, la infraestructura asociada a la industria del petróleo es denominada también cadena de petróleo y se compone de las siguientes actividades: la exploración sísmica, la, la exploración perforatoria, la producción, la refinación, el transporte y la comercialización. Entonces, la exploración sísmica consiste en el reconocimiento de las capas de las rocas que existen en el subsuelo a través de técnicas de emisión de ondas de sonido con generadores de energía. Las ondas viajan y rebotan por las diferentes capas de la Tierra de tal manera que son registradas por instrumentos denominados geófonos. El producto de esta actividad es un estudio sísmico. De eso se encargan los geólogos. Entonces dicen que el petróleo está en piedras porosas. La exploración perforatoria. Posterior al estudio sísmico, se procede a realizar en el terreno analizado perforaciones con taladros especiales, de tal manera que sea posible llegar hasta la capa de roca donde posiblemente exista un depósito de hidrocarburos. Ustedes saben que con esto de acá, las ondas sonoras se propagan dependiendo del material. Con base en los diferentes materiales que ya se estudiaron, es que pueden decir qué clase de rocas o qué clase de elementos tiene el subsuelo. Entonces, la producción. Dice, una vez confirmada la existencia de hidrocarburos en las diferentes capas de roca, se procede a instalar varios equipos que permiten la extracción del petróleo de manera continua hasta la superficie. La refinación, pues,
Es el proceso mediante el cual se le hace el tratamiento térmico al petróleo para obtener sus derivados. El lugar donde se realiza se llama pues la refinería. Dependiendo de la temperatura se obtienen los diferentes derivados. Transporte, bueno, ya sabemos que del transporte pues en este caso carro tanque, tuberías, buques. La comercialización pues momentito. Ya sabemos dónde lo comercializan, que los que tenemos vehículos todas las semanas debemos ir por ahí donde comercializan, que son las estaciones de gasolina. Para más que nos quede un poquito más visual, una forma de ver las cosas, miremos este video. Pueden ver pueden ver y escuchar el video. Sí, sí, señor. Ok. Hola amigos, hoy aprenderemos la importancia, beneficios y procesos que se deben llevar a cabo para obtener hidrocarburos. Para empezar, les contaré, ¿qué hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos? La ANH es la entidad encargada de administrar los recursos hidrocarburíferos del país, que está comprometida con el aprovechamiento sostenible del recurso, el respeto por los valores culturales de las comunidades y la contribución al desarrollo social. Y también deben saber qué son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son recursos naturales que se encuentran en forma líquida o gaseosa debajo de la tierra. Cuando se presentan en estado líquido se llaman petróleo y en estado gaseoso se llaman gas. ¿Cuál es la explicación de este fenómeno? Años atrás, grandes cantidades de animales y plantas murieron debido a fenómenos naturales, quedando depositados al interior de la tierra. Su descomposición, por altas temperaturas y presiones, dio paso a los hidrocarburos, que son extraídos del interior de la tierra para obtener muchos productos de uso diario. Conozcamos el proceso paso a paso para obtener hidrocarburos. En la etapa de exploración se adquiere información sísmica. El objetivo es localizar los lugares en donde posiblemente se encuentren los hidrocarburos. Cuando esta actividad se va a desarrollar en territorio de grupos étnicos, se debe hacer el proceso de consulta previa, que concilia el derecho al desarrollo económico de la nación y los derechos especiales de los grupos étnicos. Cumplidos los requerimientos legales, iniciamos nuestra exploración. Con la información sísmica podemos ver el estado de las capas de rocas que se encuentran debajo de la tierra. Se emiten ondas de sonido, que viajan por dichas capas dando como resultado un registro gráfico por medio de instrumentos llamados geófonos. Así se obtiene una imagen del subsuelo, que muestra dónde se pudo haber acumulado un recurso natural. Esto no nos asegura la existencia de hidrocarburos, y por ser actividad de bajo impacto no requiere de licencia ambiental. Para obtener estos resultados se abren unos caminos angostos en el terreno y con la ayuda de instrumentos topográficos se trazan líneas de varios kilómetros para obtener la orientación del curso de la línea sísmica. Luego se abren huecos con taladros manuales en los cuales se introducen los generadores de energía que producen las ondas. Se fijan los geófonos al terreno y se unen a través de cables. Se emiten las ondas de energía que viajarán a través de las capas de rocas. Estas se devuelven hasta la superficie y llegan a los geófonos, los cuales reciben la información y la transmiten a un computador. En cuestión de segundos podremos ver los resultados. El producto final es una imagen de las capas que hay debajo de la tierra, al terminar la adquisición. La compañía que desarrolla el estudio sísmico tiene la obligación de dejar el área en buenas condiciones técnicas, sociales y ambientales. Una vez interpretada la sísmica, podemos entrar en la etapa de perforación exploratoria.
Vamos a esperar a que baje nuestro taladro. En nuestro país, este y muchos procesos de la cadena productiva de los hidrocarburos son regulados, lo que nos obliga a cumplir unos requisitos y leyes que buscan el equilibrio sociocultural de nuestro país. Algunos de estos entes reguladores son la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, entre otros. Conozcamos las capas de tierras y rocas hasta llegar al posible yacimiento. Ahora perforaremos estas capas de roca y tierra para llegar hasta la capa donde posiblemente se encuentran acumulados los hidrocarburos. Parece sencillo, pero no lo es. Antes debemos adecuar el terreno, con la construcción de piscinas para el tratamiento de lodos, campamentos para el alojamiento de los trabajadores e instalación del taladro. Se perfora el pozo a través del taladro, el cual atraviesa las diferentes capas de rocas que se encuentran debajo de la tierra. Esta perforación produce recortes de rocas que son llevados a la superficie mediante sistemas de circulación de lodo y se depositan en piscinas de tratamiento. El tratamiento del agua utilizada en este proceso es importante y debe ser sometida a limpieza antes de ser dispuesta nuevamente en el terreno. Es posible que en cualquier momento se detenga el taladro para continuar o no con el proceso de producción. Se detiene, ahora solo nos resta esperar los resultados en la pantalla, para saber si tenemos que abandonar el pozo o podemos continuar con la etapa de producción. ¡Listo! Se está cargando. Efectivamente se encontraron hidrocarburos. Podemos continuar. En esta etapa se pueden perforar varios pozos de acuerdo al tamaño del yacimiento encontrado. Para extraer los hidrocarburos se utilizan dos mecanismos. A través de válvulas llamadas árbol de Navidad, cuando los hidrocarburos fluyen a la superficie por sí solos, o mediante una máquina llamada balancín, cuando estos necesitan ayuda para subir a la superficie. La presión subterránea generada por los elementos que acompañan el petróleo, por ejemplo gas y agua, ayudan a que éste salga a la superficie por sí solo. En este caso, se instala un conjunto de válvulas llamadas árbol de Navidad, que regulan el paso del petróleo. Pero si no existe esa presión, se emplea el balancín, el cual mediante un permanente balanceo acciona una bomba en el fondo del pozo que succiona el petróleo hacia la superficie. Vamos a usar el árbol de Navidad, ya que el pozo tiene energía propia. Estén listos, en cualquier momento vamos a sentir la presión y la velocidad. Nos detendremos un momento en los tanques de almacenamiento, para posteriormente iniciar el transporte a la refinería. En la etapa de transporte, los hidrocarburos son llevados desde la boca del pozo hasta los sitios de almacenamiento y procesamiento, como son las estaciones de bombeo, refinerías y centros de comercialización. Se transportan a través de oleoductos, gasoductos, carrotanques y buques. Preparémonos para otra descarga de velocidad. Vamos por un oleoducto a la siguiente etapa, la etapa de refinación. Se preguntarán ustedes en qué consiste el proceso de refinación. Consiste en transformar el petróleo sometiéndolo a altas temperaturas que alcanzan los 400 grados centígrados para obtener productos derivados. No importa si experimentamos ese tipo de cambios físicos debido a la temperatura. Esta nave cuenta con una protección especial que nos dejará conocer el final del proceso. Alcanzados los 400 grados de temperatura, podemos conocer qué productos se obtienen del petróleo. Algunos de estos comúnmente usados como combustibles, ACPM y gasolina, y petroquímicos, la vaselina, cepillos, llantas, plásticos, entre otros. Bueno amigos, esto ha sido todo sobre el proceso para la obtención de hidrocarburos y sus derivados. Recordemos por último que el buen manejo de los recursos de regalías por parte de las administraciones regionales y locales se ve reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y en el progreso de las regiones. Bueno chicos, ahí tuvimos una visión más amplia de el proceso productivo del petróleo. Saliendo del petróleo, entramos ahora en lo que es la industria del gas natural. Como habíamos dicho al inicio, también es de origen fósil y se encuentra en estado gaseoso en yacimientos subterráneos. Al igual que el petróleo, pertenece a la familia de los hidrocarburos
pero difiere en su composición ya que principalmente contiene metano. En los últimos años se ha venido incentivando el uso de este energético debido a que es el recurso que genera menos emisiones de gases de efecto invernadero y gases contaminantes comparado con los demás hidrocarburos y el carbón, cuando es utilizado en los procesos de combustión. Otra ventaja adicional sobre el petróleo es que no necesita procesos de tratamiento o refinación para ser utilizado. Pues el gas lo único que se pasa, o sea, se obtiene del pozo, entonces lo que hace es que se pasa por unos filtros para sacarle impureza y enseguida va a las regiones. No tiene que pasar por refinerías. Entonces, las aplicaciones del gas natural en generación de electricidad en centrales térmicas, transporte, en residencial y comercial, y en los hornos industriales, lo mismo que para los secadores. Miremos entonces un pequeño video con respecto al gas. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo te explicaremos qué es el gas natural y para qué sirve. El gas natural es un tipo de gas que se produce de manera natural cuando grandes cantidades de materia vegetal quedan enterradas bajo tierra y permanecen así a mucha presión durante miles de años. Este proceso es similar al que da origen al petróleo. De hecho, es tan similar que suele ser habitual encontrar yacimientos de petróleo y gas natural juntos. ¿Para qué sirve el gas natural? El gas natural se usó inicialmente como fuente de energía para iluminar las ciudades mediante un sistema de alumbrado público de gas. Posteriormente, con la llegada de la electricidad, este uso desapareció, aunque no la explotación del gas natural, que encontró utilidad en otros procesos. El gas natural pasó a ser un combustible más, utilizándose de forma general en la producción de energía eléctrica en centrales de alto rendimiento, en el funcionamiento de calderas residenciales e industriales e incluso en el transporte, ya que hoy en día se puede usar como combustible de vehículos como los coches o los autobuses. A grandes rasgos, se puede decir que el gas natural tiene las mismas aplicaciones que el carbón, y especialmente los derivados del petróleo, puesto que se trata de un combustible fósil del cual, al quemarlo, se obtiene energía aprovechable para las necesidades humanas. Y hasta aquí el vídeo de Ecología Verde sobre... Bueno, ahí tenemos otra forma o una explicación más a fondo también de lo que es el gas natural. Infraestructura. Dice que la industria del gas comparte con el petróleo las actividades de exploración sísmica y exploración perforatoria. Las principales actividades de la cadena de gas naturales son la producción, que después de la exploración sísmica y exploratoria, el gas es llevado a la superficie para posteriormente pasar por un proceso de limpieza. Luego se lleva a un sistema de compresión, estación de compresión, donde se eleva la presión para ser conducida a las tuberías de transporte. Entonces fíjense que es más sencillo que el petróleo. Simplemente la limpieza es pasarlo por unos filtros. Y lo otro es pues comprimirlo para poderlo enviar por las tuberías. El transporte consiste en llevar el gas pues a alta presión a través de kilómetros de tuberías denominados gasoductos hacia los centros de distribución y directamente hacia los grandes usuarios como los generadores de energía eléctrica o en este caso las termoeléctricas y las grandes industrias. La distribución dice que esta es la que tenemos por lo general en las casas, es a baja presión a través de equipos especiales y se adiciona olor característico, el cual se llama proceso de odorización. ¿Por qué? Porque después que se procesa, el gas no tiene olor. Y una de las formas para que la gente se dé cuenta de que existe una fuga de gas es que lo detecte pues olfativamente. Entonces por eso se le adiciona eso, a manera por seguridad de las personas. Entonces el gas es llevado
hacia usuarios finales a través de tuberías de menor diámetro que atraviesan las ciudades y pueblos. Saliendo del gas entramos en lo que se llama la industria del carbón. Pues Colombia tiene la mina más grande de cielo abierto de carbón, cuyas comunidades alrededor son una de las más pobres del mundo también. Es paradójico. Entonces, el carbón es una roca de origen vegetal que se encuentra acumulada en yacimientos y que por su alto contenido en carbón y potencial energético es usado como combustible. El carbón se extrae por dos métodos principales: la minería subterránea y la minería de superficie, que es la que Colombia posee las dos. Aunque ha sido una fuente de energía utilizada desde hace muchos años, en la actualidad se pretende disminuir el uso del carbón debido a que es un combustible fósil que produce gran cantidad de gases de efecto invernadero y material particulado contaminante durante la combustión. Pues el carbón, este que estamos viendo aquí, no es otra cosa, lo mismo que es como se genera lo demás, es material natural fosilizado y que se solidifica. Dentro de las aplicaciones, al igual que el petróleo, pues anteriormente antes del petróleo, pues en las máquinas de vapor se utilizaba era carbón para los trenes, lo mismo que para los barcos. Entonces ya después con el tiempo empezamos a mirarlo para la generación de electricidad en centrales térmicas. De hecho, Colombia tiene ciertas centrales térmicas que no deberían existir porque con ellas son los que nos aumentan el costo de la energía, teniendo Colombia tanto sistema hídrico para poder generar energía hidráulica, electricidad mediante la hidráulica, pero hay cosas que se nos salen de las manos. Entonces también se utiliza para la generación de vapor de agua para procesos industriales, fabricación de acero y cemento y hornos para producción de ladrillos. Infraestructura. Bueno, las actividades que hacen parte de para la cadena del carbón son la prospección, que consiste en la identificación de posibles fuentes para el desarrollo del proyecto y su exploración. En esta parte de la cadena se pretende hacer una identificación de las características geológicas de un yacimiento. Consiste en la realización de manera secuencial de actividades de geología superficial, geología del subsuelo, elaboración del modelo geológico del yacimiento y programación de trabajos y obras requeridas. Como les dije, pues Colombia era pues un mayor productor, pero se ha ido descarbonizando, podría decirse la palabra. Ahora la está dejando de lado. De hecho, el carbón es tan contaminante que donde se almacena, como es tanta la cantidad, por lo general es a cielo abierto. Cuando sopla, cuando ventea mucho, hay mucha brisa, ciertas partículas se desplazan y contaminan el aire de ciertas comunidades. Pues en Cartagena hubo una problemática en la parte industrial de Cartagena, que se llama Mamonal, y ciertos barrios aledaños, porque en las casas les llegaba, se veía como un hollín. Y es que como pues la parte industrial queda al lado del mar, cuando venteaba, pequeñas partículas eran desplazadas hasta ciertos barrios y ahí tuvieron que hacer ciertos arreglos para que el impacto fuera menor. No quiere decir que se quitó, y hablar con las comunidades, no sé qué pasó ahí, pero sí escuché sobre una demanda con respecto a esa clase de actividad.
Entonces, para el carbón, pues igual construcción y montaje de obras, eh, se construye pues la infraestructura y todo las obras necesarias para lo que es la extracción, almacenamiento y transporte del mismo. La comercialización, pues, ya es la operación de compra y venta y el uso final del mismo. O sea, después el más complicado, pues, para lo que es la extracción y después comercialización es el extracción, proceso y comercialización es el petróleo, pero de los demás es más fácil, relativamente. Por último, pues las minas siempre tienen que cerrarse y abandonarse. Entonces, una vez que se haya cumplido con los plazos para la extracción del proyecto carbonífero, se debe elaborar y ejecutar un plan de cierre de la mina de acuerdo con la normativa ambiental y social solicitada por las autoridades competentes. Entonces, miremos ahora lo que es la eficiencia en los usos de la energía. Entonces, la eficiencia dentro de un proceso de transformación de energía es una cantidad por lo general expresada en porcentaje, obtenida a partir de la división entre la energía de salida y la energía de entrada requerida para producirla. En este caso, tenemos aquí la eficiencia es la energía útil de salida sobre la energía de entrada multiplicada por 100. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la energía útil de salida es mayor que la de entrada? Eso puede pasar. ¿Qué me dice? ¿Sí? ¿Nadie? Pues sí, eso no puede pasar. Que la energía útil de salida sea mayor a la energía de entrada, porque estamos violando el principio de entropía, recuerda. Entonces, donde la entropía dice que nunca puede ser menor, siempre tiene que aumentar, y la entropía es el grado, entendiéndose como que el desorden es que no todo lo que yo puedo inyectar para transferir no pasa directo, sino que algo se me queda en el proceso. Por lo tanto, siempre va a ser menor la energía útil de salida que la energía de entrada. Y lo multiplicamos por 100 es porque como va a ser menor, me va a dar menos que 1, ¿cierto? No puede ser siquiera no puede ser ni igual. Entonces, como no puede ser igual, me da menor que 1. Punto algo. Entonces, a multiplicarlo por 100 es que me da el porcentaje. Dice, mientras esa cantidad sea igual o muy cercana al 100%, se puede afirmar que el proceso es eficiente. Pero si dicha cantidad se aleja del 100%, significa que se presentan pérdidas considerables en el proceso de transformación. Por ejemplo, si se tiene una estufa alimentada con gas natural con una eficiencia del 60% y se utiliza para calentar agua a 100 grados centígrados, quiere decir que solo el 60% de la energía del gas natural de la entrada de la estufa se convertirá en energía para calentar el agua. Y el 40% de energía restante se pierde en el proceso de combustión, en el ambiente y en el calentamiento de los demás elementos que componen la estufa, o sea, pérdidas de calor. A este 40% normalmente se le denomina porcentaje de pérdida. Miremos un videillo
La eficiencia energética es el conjunto de acciones enfocadas a obtener el mayor rendimiento posible de las energías que se necesitan en cualquier proceso productivo sin disminuir el volumen y calidad de producción ni afectar al medio ambiente. Las industrias deben ser más productivas y competitivas en los mercados nacionales e internacionales. Una estrategia que contribuye a alcanzar este objetivo es implementar acciones de eficiencia energética, pues con esta se logra disminuir costos de producción, incrementar ventas y ofrecer productos de alta calidad y a mejor precio, contribuir a disminuir los niveles de contaminación atmosférica, aportar a la conservación y uso eficiente de los recursos naturales, implementar nuevas tecnologías y hacer uso de fuentes alternas de energía en sus procesos productivos. Es importante entender que la energía es uno de los insumos más importantes del desarrollo industrial colombiano si se desea incrementar la productividad y contribuir con el desarrollo del país. Es el aprovechamiento óptimo de la energía en cada una de las etapas de los procesos productivos, incluyendo la selección de las fuentes energéticas, las tecnologías empleadas, las buenas prácticas operacionales y la reutilización de esa energía cuando sea posible. Aparte de los costos operativos que el exceso en el consumo de energía implica, el cambio climático es un hecho que nos afecta a todos. La temperatura media del planeta ha aumentado 0,7 grados Celsius en el último siglo. El calentamiento global está afectando los ecosistemas marinos y terrestres. Causa huracanes, tsunamis, inundaciones y muchos males más para el medio ambiente. Por eso es importante que las industrias comiencen a implementar diferentes alternativas energéticas, buscando un desarrollo sostenible de su actividad. El sector industrial debe conocer aspectos normativos como la Ley 697 de 2001, la Ley 1715 de 2014 y demás disposiciones legales que promueven la eficiencia energética y que ponen a disposición de estas empresas mecanismos como el acceso a beneficios tributarios y a fondos especializados de recursos, con condiciones preferenciales para facilitar la ejecución de los proyectos. E igualmente es importante que las industrias colombianas pongan en práctica la gestión integral de la energía GIE, creando una nueva cultura en manejo de la energía, monitoreando y controlando variables de eficiencia energética, buscando dar el siguiente paso hacia sistemas modulares, escalables y finalmente adaptativos, y monitoreando a través de mediciones e indicadores las operaciones de los equipos térmicos como hornos y calderas y eléctricos como motores y otros versus sus costos de inversión, operación y mantenimiento. Decisiones inteligentes a la hora de la compra producirá beneficios y ahorros energéticos en el mediano y largo plazo. Poner en práctica la cultura de la gestión energética garantiza el éxito y la productividad de las industrias. Estudios recientes en el sector industrial colombiano indican que en las empresas existen los siguientes potenciales de eficiencia. BPO, buenas prácticas operacionales, entre el 5% y el 10%. Mantenimiento entre el 4% y el 8%. Por aplicación de tecnologías más eficientes hasta un 30%. Recuerde que la eficiencia energética es nuestra fuente de energía más importante. El futuro es hoy. Un mensaje de la Unidad de Planeación Mineroenergética. Gobierno de Colombia. Todos por un nuevo país. Bueno, entonces vimos en qué consiste la eficiencia energética y para que también vayan teniendo una idea pues de por qué, y es lo que en la actualidad el gobierno, pues si se dan cuenta, Mis padres han estado muy felices últimamente. Les compré unas gafas de lectura con zoom inteligente y el cambio fue inmediato. Antes tenían que estar cambiando. Listo. El gobierno va a sacar una ley donde todas las entidades gubernamentales anualmente deben mostrar su plan de gestión eficiente de la energía. O sea, todos los años deben ir mejorando su eficiencia energética. ¿Me explico? Las alcaldías, los hospitales, los colegios, todas las entidades gubernamentales deben mostrar ante los entes regulatorios, además, su plan
de gestión eficiente de la energía. ¿Por qué objeto? Pues para hacer que no gasten mucho, porque yo estoy haciendo un montaje de un sistema de bombeo de presión constante en cierta institución que es del gobierno. Esa clase de sistema conlleva es muy eficiente porque no tiene picos de corriente cada vez que el motor arranca. Pero para hacerlo eficiente se necesitan sensores y se necesitan variadores de velocidad o variadores de frecuencia, que estuvimos hablando en la clase, creo que fue del martes. Entonces eso arranca el motor muy suavecito por cualquier cambio en la presión. Instalar esa clase de sistema primero no es tan fácil, segundo no es costoso. En muchas partes que dicen instálame un sistema convencional, pero resulta que el sistema convencional conlleva a muchos picos de corriente cada vez que el motor arranca. ¿Y por qué lo instalan? Porque ellos fácilmente dicen nosotros no pagamos la energía, y eso conlleva gastos innecesarios en el Estado, ¿cierto? Por eso también es que van a sacar cierta ley para que se acojan a la eficiencia energética. La eficiencia energética no es barata. Implementar un plan de eficiencia energética no es barata, es costosa, pero sus beneficios se ven enseguida al instante. Y la tasa retributiva es en el tiempo. Entonces, de acuerdo con la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME 2021, en el estudio denominado Primer Balance de la Energía Útil para Colombia, se pueden determinar de forma general un promedio de eficiencias de las energías primarias para un uso específico. También se pueden observar que para el calentamiento del agua en el sector residencial, el calentador de paso eléctrico tiene mayor eficiencia que los demás. Sin embargo, debido a que en muchos lugares y en los estratos medios y altos de la economía el valor unitario de electricidad es más costoso que el de gas natural, se procura utilizar calentadores de paso a gas para esta aplicación. Entonces, el equipo menos eficiente para calentar agua en el calentador es el calentador de acumulación eléctrico. Aquí tenemos entonces calentamiento de agua en el sector residencial. Tenemos un calentador de paso de agua, calentador de paso de agua a gas natural, uno gas licuado de petróleo, GLP, uno a base de electricidad, uno a base de electricidad, que es el calentador de paso eléctrico, y el calentador de acumulación de electricidad, también que es eléctrico. Vemos que el calentador de paso a agua con gas natural tiene una eficiencia del 83%, el de gas licuado del 83%, y el de electricidad de paso eléctrico del 90%. El de acumulación 70%, lo que nos habían dicho en la diapositiva anterior. Entonces, fíjense que esto es con base en esto que estamos viendo ahora, es que ustedes van a poder, todavía no, realizar la entrega que me están pidiendo. Ya empezamos a ver las eficiencias, ¿cierto? Entonces, eficiencia en los usos de la energía. Dice, se puede observar que para el uso de calor directo por cocción, la opción con mayor eficiencia es de la estufa eléctrica. Tenemos aquí equipo la estufa. El energético, leña, carbón de leña, gas natural, gas licuado de petróleo y electricidad. Entonces, aunque la comida queda muy sabrosa, en leña cocinar la leña es la menos eficiente. Tiene un 15%, con carbón 30%, gas natural 57%, con gas licuado 59%, pero con electricidad un 70%. Desafortunadamente,
en nuestro medio la electricidad es muy costosa. Entonces, sacrificamos un 13% de eficiencia y empezamos a cocinar mejor con gas natural. Entonces, aquí podemos también, por ejemplo, para lo que es la movilidad, ¿sí? Entonces miramos que si utilizamos los diferentes energéticos, en este caso diésel, gasolina y gas natural, el diésel para un automóvil es más eficiente que la gasolina y el gas natural. Para las camionetas es el gas natural. Y para las motocicletas sigue siendo el diésel por encima de la gasolina. O sea que aquellos que estaban pensando existe una posibilidad, como es más barato el gas natural, poner la motocicleta a gas natural, pues no le va a convenir. Ahí va a sacrificar, por lo general todos esta gasolina, entonces estamos sacrificando un 15% de eficiencia. Si la ponemos a gas natural, claro está. Bueno, dejemos aquí para ya en la próxima clase empezar con lo que es las energías renovables. No sé, chicos, si tienen alguna inquietud para mirarlas en estos 5 minutos que nos faltan. De mi parte no, profe. Bueno, chicos, entonces no siendo más, les deseo que sigan pasando una feliz semana y nos vemos el martes. Yo pondré el anuncio. ¿Alguien más iba a decir algo? Profe, pues bueno, pregunta aparte del tema, son acerca de las primeras evidencias que se enviaron que aún no aparecen calificadas. No sé cuándo empieza a calificar esa evidencia. Mañana. O sea, yo empecé a calificar las primeras, sino que estaba bastante agarrado de tiempo y ya voy a empezar a calificar, o sea, porque también tengo otros grupos ahí y eso es lo que me tiene, o sea, no son ustedes solos, son varios ahí que me tienen y con plan de mejoramiento, entonces me tienen ocupado en otras cositas ahí, pero yo les he dado, desafortunadamente les digo que tal día, pero siempre se me corre, pero estas primeras evidencias voy a hacer todo lo posible que este fin de semana les queden completamente listas, oyeron. Listo, profe. Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces no siendo más, que sigan pasando un feliz fin de semana y nos vemos la próxima, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches, profe. Hasta luego. Bendiciones.